El saludo a quienes acceden al presente video. En este caso, y tal como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, es para presentar solamente algunos de los puntos que integran la unidad didáctica número 8, control, de la asignatura Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Al igual que en otras ocasiones, y no por reiterativo deja de ser válido, aclaramos que estos aportes tienen la única finalidad de servir como una orientación, como una guía, como una ayuda a los estudiantes en esta situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, y en modo alguno pretenden cubrir ni la totalidad de los puntos, como tampoco hacerlo con la imprescindible profundidad que demanda un estudio de nivel universitario. Hechas esas imprescindibles acotaciones, vayamos a decir que ya hemos presentado en una ocasión anterior el contenido de la unidad 8, que es el que en este momento está apareciendo, vinculada al tema de control, y hemos hecho los desarrollos bajo las mismas consideraciones previas de los puntos 1 y 2. En este caso vamos a abordar bajo esas mismas pautas el punto 3, principios de un control efectivo, y dentro de la temática del punto 4, que trata de instrumentos de control, intentaremos desarrollar solamente uno de esas herramientas, de esos instrumentos, que es el denominado punto de equilibrio. Así que allá vamos. Allí aparece un gráfico que pretende señalar que el control debería intentar mantener despiertos no solo a las personas que se desempeñan en una organización, sino a la organización toda, particularmente la organización como un conjunto y quienes tienen la responsabilidad esencialmente de conducirla, de dirigirla. Y para ello, entonces, es el control la herramienta válida para que la organización mantenga el rumbo preestablecido o haga las correcciones que resulten pertinentes. El tema de los denominados principios de un control efectivo podríamos entenderlo también como cuáles son aquellas pautas a considerar o criterios para que el control sea útil en una organización, para que realmente sea aprovechado y brinde todos los beneficios que reporta mantener un buen sistema de control. La denominación, la propia denominación de los principios, si al momento de estudiar se detienen en el nombre, van a ver que de por sí misma ya da una idea muy ajustada de en qué consiste cada uno. Por lo tanto, el desarrollo se facilita mucho prestándole atención al nombre de cada uno de estos principios. Así han ido apareciendo los siguientes principios. El control debe armonizar con los planes, debe ser comprensible, está el principio denominado economía del control, el control debe ser orientado a puntos críticos, el control debe ser preciso, el sistema de control ha de ser objetivo, ha de ser oportuno. Recordemos que en nuestra presentación anterior pusimos énfasis en el término oportunidad, oportuno, oportunamente, y lo referenciamos a que era uno de los principios básicos a la hora de implementar o de poner en práctica un sistema de control en las organizaciones. Y además, el otro principio es consistente con la cultura organizacional. Hecha la presentación, verán que el desarrollo en gran medida se explica por sí mismo a través de la denominación. Armonizar con los planes. ¿Qué quiere decir? Algo que se vio en la unidad número 7, al desarrollar la temática del planeamiento. Todo el complejo proceso que significa la elaboración, la formulación de unos planes, se pone el plan a título resumido. Tiene que ser ese trabajo el que oriente y guíe a la organización. El control funciona como una verificación, funciona como un chequeo de si la realidad se va adaptando a lo que el plan señaló y a señalar entonces si hubiese diferencias que se escapan de lo que puede ser razonable. Pero nunca puede ser el control quien guía a la organización, sino que es siempre el plan, mostrando las diferencias, mostrando los desvíos respecto de lo planeado
y proporcionando información si es que esos desvíos están fuera de lo que es, de lo que constituyen márgenes razonables. Otro principio, y este es el que hicimos hincapié en numerosas otras ocasiones, oportunidad del control. El control debe ejercerse de manera oportuna, el sistema de control debe proveer información de manera oportuna. ¿Esto qué significa? Que esa información debe llegar a quienes toman las decisiones, a quienes conducen la organización, en un momento en el cual todavía es posible tomar decisiones correctivas, tomar decisiones que rectifiquen el rumbo, ya sea modificando las acciones, lo que se viene haciendo, o eventualmente modificando también parte del plan. Pero debe hacerse, eso sí, en un momento oportuno. Un ejemplo a modo que nos teníamos en otra instancia con algún docente hace muchos años, nos decía, si el objetivo del sistema es cuidar la salud de una persona, una vez que llegue el informe de la autopsia, tenemos una información. El informe de la autopsia nos dirá de qué falleció esa persona, pero eso no es de ninguna manera un control oportuno si el objetivo era mantener a la persona con vida. Y en las organizaciones no podríamos pensar que la información llegue solamente para informar acerca de las causas del fracaso. La información debe llegar en un momento oportuno para poder corregir lo que se está haciendo o eventualmente también rectificar en parte el plan. Economía del control. Como sabemos, la organización llamada empresa, ¿sí?, particularmente la organización llamada empresa, hemos visto en la unidad número 1, uno de sus objetivos centrales es la obtención de un beneficio económico. De manera que todo lo que se haga en una empresa de manera inmediata o algo mediato, necesariamente tiene que hacerse con el criterio de que los ingresos que proporcione esa medida o esa actividad que se tome sean mayores que los costos, es decir, lo que insume llevarla a cabo. Y el control, el sistema de control no escapa a eso. El sistema de control debe estar evaluado de manera que los beneficios que genera su implementación superen a los costos que el mismo demanda. Probablemente haya algunas situaciones en las cuales no sea directamente mensurable, como puede ser una venta en específico, una compra en específico, mensurar los beneficios, por ejemplo, que se derivan de determinados sistemas de control. Bueno, deberá recurrirse a otras medidas que pueden eventualmente traducirse a valores monetarios o algún valor cuantitativo y que permitan decidir al respecto. Debe ser comprensible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en las organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Esto va referido en cuanto a las personas, particularmente a las personas que tienen a su cargo llevar adelante las actividades de control y aquellas personas que tienen a su cargo realizar las actividades, las tareas que son controladas. No es nada raro que quienes ejercen la actividad de control, dada la posición, digamos, de cierta superioridad que da a ejercer esta actividad, por allí tengan tendencia a una actuación que no es la que corresponde realmente o ajustada a lo que son las pautas de comportamiento. Y es muy probable, desde el otro punto de vista, que las personas cuyas tareas, cuyas actividades son controladas, sientan o prejuzguen o presupongan que en realidad se los va a controlar individualmente o que es una actividad que va en contra de la persona. Es por eso que esto debe ser imprescindiblemente bien aclarado y que tanto quienes efectúan las tareas de control como aquellos que desarrollan las tareas o actividades que van a ser controladas tengan en claro que no se trata de cuestiones estrictamente personales, sino que hacen a la función de la organización. Es más, aquellas personas cuyas tareas o actividades van a ser controladas son quienes mejor información pueden aportar a quienes llevan adelante la tarea del control. De manera que, si esto está aclarado, se facilitará la actividad del control. Este principio de consistente con la cultura organizacional está muy vinculado al anterior, porque como sabemos, después de haber visto en la unidad 1
puntos atinentes a organización y cultura organizacional, la cultura de una organización va a ser inevitablemente muy similar a la cultura de la sociedad en la cual, o del contexto social en el cual se desenvuelve. ¿Qué sucede o puede suceder? Que las herramientas utilizadas o el sistema de control tenga amplia validez en determinadas sociedades con determinadas pautas culturales, mientras que en otras, con distintas pautas culturales, sociales y organizacionales, deba necesariamente adecuárselos, ¿sí? Pautas culturales que en ciertos contextos son debidamente comprendidas, en otros pueden necesitar una adecuación. Entonces, esto es algo que escapa a las herramientas típicas cuantitativas y que es una evaluación que los administradores necesariamente deben hacer para saber si determinado sistema de control necesita adecuarse a cada organización. Lo relativo a que el control debe ser objetivo, eso está claro y eso se logra a través de que proporcione el control información constatable, verificable, comprobable. Es decir, no puede el control, o no podría, o no debería, brindar información solo sobre suposiciones o sobre opiniones que no estén debidamente fundadas. Debe dar una opinión el control, sin duda, pero esa opinión debe estar fundada sobre documentación, sobre elementos que sean verificables, que sean comprobables, no solo opiniones sin fundamentar. El control, vinculado con lo anterior, este principio se vincula con lo anterior, debe ser preciso, es decir, preciso a partir de la información que brinda, porque si es objetivo y se funda sobre bases verdaderas y comprobables, luego la información que proporcione será la necesaria para que se tomen las medidas correctivas que mejor sustenten los intereses de la organización. Por eso decía, van muy vinculados el principio de que el control sea objetivo con el principio de que el control sea preciso. Deben medir adecuadamente si se han producido los desvíos, eso es la precisión, y en función a esa precisión y que sea a su vez objetivo, luego las acciones correctivas serán las que mejor se adecúen a los objetivos organizacionales. Y el último principio a tener en cuenta es que para orientar la actividad de la organización debidamente, debiera el control, esto tomado a título general, estar orientado a puntos críticos del control. ¿A qué estamos haciendo mención con esto? De que es posible, necesario seguramente en una organización que se efectúen esos pequeños controles de rutina, pero no termina allí el control, ¿verdad? El horario de entrada de las personas, si falta alguna material o no. La orientación del control a los puntos críticos tiene que ver con las grandes decisiones. Si el nivel general de las ventas va siguiendo el curso que estaba establecido, si los costos globales de igual manera, e incluso si las cuestiones que entraron en la planificación del contexto se están comportando como de acuerdo a lo que había sido en su momento previsto. Si nuestros proveedores están cumpliendo, ¿no? Si surgen nuevos proveedores, eso se entiende que son verdaderos puntos críticos del control, del comportamiento de los clientes o del mercado, del contexto en general. Y que podría funcionar perfectamente, llegado el caso, esos controles pequeños, imprescindibles también, pequeños, internos de la organización, podrían funcionar perfectamente, pero sin un control de tipo estratégico y orientado a puntos críticos, de repente la organización podría verse que esté en un camino del cual probablemente pueda no tener retorno. Entonces, es importantísimo centrarse en los llamados puntos críticos del control. Hasta acá entonces, lo relacionado a los puntos críticos de control. Vamos a ir ahora, tal como mencionamos hace un momento, a mostrar solamente un listado necesariamente incompleto, ¿verdad? Se muestran solamente algunos de los instrumentos o herramientas de control que se utilizan en el marco de la administración. Tal cual mencionamos, nosotros vamos a destinar estos minutos que tenemos para este desarrollo a uno de esos instrumentos y que es el denominado
punto de equilibrio. Es una temática esencial, no solamente porque vayan a verla en esta materia, sino porque va a haber distintas materias también en las cuales en el futuro van a necesitar conocerlo, y por la importancia que tiene para las organizaciones, con las distintas complejidades que puedan ir incorporando hacia el futuro. Lo que pretendemos desarrollar acá son las bases de esta herramienta, que podríamos decirlo en cuanto a punto de equilibrio, es una herramienta no solo de control, sino de planificación y control. La vamos a ver como una herramienta de control en este caso. Vamos al punto de equilibrio entonces. Vamos a presentar el concepto y allí vamos a detenernos un momento para razonarlo de acuerdo a lo que en la realidad sucede con otros términos. El concepto dice lo siguiente: punto de equilibrio es un instrumento que permite determinar el volumen de operación, es decir, la cantidad de productos o servicios, la cantidad llamada de equilibrio, aquel en el que la organización iguala su ingreso por ventas con el costo total. El costo total formado por el costo fijo más el costo variable. Es decir, el punto en el que el resultado es cero. Bueno, pensémoslo un poco vinculándolo con la realidad. Ya sabemos, habíamos mencionado que particularmente aplicado a las organizaciones empresariales, siendo que las organizaciones empresariales tienen como el objetivo irrenunciable la obtención de beneficios, como sabemos, el beneficio viene formado por dos conceptos. Por una parte, los ingresos. ¿De dónde provienen los ingresos? Y bueno, los ingresos provienen por las ventas de productos que puede elaborar la empresa o puede comprar para revender, o de la prestación de los servicios, ¿verdad? La prestación de servicios, la venta de productos es lo que genera ingresos. Ahora, no podemos llamar y no tenemos que confundir en llamar a esos ingresos como beneficios. Son ingresos. Luego, para lograr esos ingresos, la empresa ha tenido que incurrir en los denominados costos, es decir, en todo aquello que la empresa eroga, fondos que salen de la empresa para poder luego obtener esos beneficios. La diferencia entre los ingresos que obtiene y los costos que eroga, entonces sí, eso da como resultado el beneficio. Ingresos menos costos igual beneficio. Por lo tanto, a partir de esta idea que es central para poder llevar los desarrollos posteriores bien encaminados, a cualquier empresa, y si lo extrapolamos a cualquier organización, les resultará sumamente importante determinar en qué cantidades de productos debe vender o qué cantidad de servicios debe prestar para que la diferencia entre los ingresos y los costos sea igual a cero, es decir, que el beneficio o el resultado sea cero. ¿Por qué? Porque si vende una cantidad de productos mayor que esa cantidad hipotética, hasta acá conceptual que estamos previendo, obtendrá beneficios. Y si acaso vende productos o presta servicios menores a esa cantidad en la cual el resultado es cero, lo que obtendrá será una pérdida. ¿Sí? Entonces vinculamos este concepto que puede resultar tal vez un tanto con cierta dificultad de comprensión, lo vinculamos con lo que sucede en la práctica. ¿Sí? En cuanto lo pensemos un momento, nos damos cuenta que así operan, o esa es una idea central en cualquier tipo de organización empresarial, particularmente, pero en general podemos extenderlo a otras organizaciones. Puede encontrarse con otro nombre, tal como relación costo-volumen-utilidad u otras denominaciones análogas. Este concepto es importante para entender lo que viene después. La experiencia nos dice que no es el mejor camino ir derecho, como suele suceder, a ver las fórmulas y a tratar de entender un gráfico si no se tiene en claro el aspecto conceptual. De manera que ponemos un énfasis en ese aspecto. Aclarado eso, se facilita mucho el camino de lo que es el desarrollo matemático y gráfico. Justamente vamos a traducir este desarrollo conceptual al modelo matemático. Decíamos entonces, un elemento central en el concepto de punto de equilibrio
es el ingreso por las ventas. Vamos a graficarlo, como vemos acá que apareció, con la letra I mayúscula, y que es igual al producto de P por Q. ¿Qué significa? P es el precio unitario de venta, ¿sí? Lo que vale cada unidad de producto que se vende, cuál es el precio fijado. Mientras que Q representa a la cantidad vendida, ¿verdad? Vamos a poner por caso cualquier tipo de comercio que cada uno suponga, ¿sí? Tendrá para determinado producto su precio unitario de venta y que multiplicado la cantidad vendida le dará cuánto es el ingreso por ventas. Si fuesen servicios, de igual modo, se tabulará por cada servicio ofrecido, por cada servicio prestado. Contra eso, de acuerdo a lo que era el modelo conceptual, la forma conceptual del punto de equilibrio, tenemos que comparar el costo total. El costo total, representado por esta letra T mayúscula, es el resultado de una suma compuesta por dos conceptos. El costo variable total, más el denominado costo fijo. Vamos a hacer esta digresión entonces. ¿A qué se denomina costo variable? El mismo nombre nos está dando ya la orientación. Son aquellos costos que varían de manera directa según el nivel de actividad, según el nivel de ventas. Por ejemplo, si considerásemos el caso de una panadería, no cabe duda que la harina es un costo variable. Se fabrica y vende más pan, hay el rubro harina, que es un costo, va a ser mayor. Se fabrica y se vende menos pan, el rubro harina, el costo que representa la harina, será menor. ¿Se entiende eso? Todo aquello que varíe de manera directa. A mayor cantidad producida y vendida, mayor costo. A menor cantidad producida y vendida, menor costo. Ese tipo de costo se expresa en pesos por unidad. Cuando desarrollen la parte práctica van a ver la importancia que tiene entender esto, que se expresa en pesos por unidad, a diferencia de los costos fijos, que ahora vamos a ver cuáles son. Los costos fijos son aquellos, como el mismo nombre lo está sugiriendo, que se mantienen constantes, es decir, no varían cualquiera sea el nivel de actividad, el nivel de ventas. Esto tiene cierta relatividad, pero lo vamos a considerar de esa manera. Por ejemplo, la misma panadería que tiene como costo variable el costo de la harina y de todos los demás elementos que entran en la composición del pan, ¿verdad? Necesita, por ejemplo, alquilar un local de ventas o un local para la fabricación. Bien, el dueño del local, el locador, le cobra una X cantidad de pesos y al dueño del local, así produzca 0 kilos de pan o produzca muchas toneladas de pan, él va a cobrar su alquiler, que ya está establecido de antemano. A él no depende de la cantidad que produzca y venda. ¿Sí? Es un costo fijo, no varía de acuerdo a la cantidad de ventas. Si esa misma panadería tiene personal, por ejemplo, de tipo administrativo, una persona que se encarga de hacer todas las gestiones típicamente internas de una organización, por ejemplo, y tiene como retribución un sueldo, un salario, bueno, ese salario no va a depender de las cantidades vendidas. Se transforma también, o es también, un costo fijo. La acotación, para que la vean con detalle al momento de desarrollar los trabajos prácticos, es que los costos fijos se expresan como pesos por periodo. ¿Sí? Eso permite diferenciarlos además de cómo es la expresión de los costos variables que se expresan en pesos por unidad. Entonces, el costo total tiene el costo variable, está integrado por el costo variable total, vamos a representarlo con la letra B corta mayúscula, y el costo fijo que vamos a representar con la letra F mayúscula. De manera que la expresión en términos de una ecuación del costo total va a ser la B corta mayúscula más la F mayúscula. Costo variable total, acá, costo variable total, y la F del costo fijo. Hecho esto, vamos a hacer un reemplazo más, un desarrollo más, diciendo que el costo variable total, la B corta mayúscula, es el resultado de un producto. La B corta minúscula por la Q.
¿Qué es la B corta minúscula? Es el costo variable unitario. En el caso de la panadería, el costo variable unitario podría ser el precio de la bolsa de harina, por ejemplo, o el precio por unidad de cada uno de los ítems que se necesitan para la fabricación del pan. Y la Q va a ser la cantidad vendida. ¿Sí? Entonces, tenemos una fórmula para establecer el costo variable total, formado por el costo variable unitario multiplicado la cantidad vendida. Fíjense que estructuralmente, no en lo conceptual por supuesto, pero estructuralmente es una fórmula muy similar a la del precio, del ingreso por venta. El ingreso por venta es precio unitario por cantidad, a que es costo variable unitario por cantidad vendida. De acuerdo a eso, entonces, la fórmula del costo total nos queda expresada de esta manera. B corta minúscula por Q más F. Vamos al concepto. Habíamos dicho, la definición de punto de equilibrio en lo conceptual es aquella cantidad, ¿sí? Aquel punto en el cual el ingreso por ventas se iguala con el costo total. Era una definición, un concepto previo que hay que saber. Si eso es así, entonces, lo que hacemos es simplemente igualar las ecuaciones. P por Q, que es el ingreso por ventas, es igual a B corta por Q más F. ¿Por qué? Porque B corta por Q es el costo, B corta por Q más F es lo que representa el costo total. Y decimos, bueno, el punto en el cual el ingreso total se iguala con el costo total. De esa expresión, lo que hacemos a continuación es la operatoria algebraica para despejar Q. Allí vamos tratando de despejar Q, pasa uno de los términos restando al primer miembro, tomamos factor común Q, factor común de P menos B, y al despejar Q llegamos a esta fórmula que en este momento está apareciendo. La cantidad de equilibrio, entonces la cantidad de equilibrio se calcula a través de un cociente. Ese cociente tiene como numerador los costos fijos, ¿sí? El valor de los costos fijos. Y como denominador, la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Esa es la fórmula que permite calcular la cantidad de equilibrio. Tal cual expresamos hace un momento, es un valor fundamental en cualquier actividad, particularmente en las actividades empresariales. ¿A partir de qué momento comienza a obtener ganancia o a partir de qué momento, viendo hacia atrás, tiene pérdidas esa organización? Vamos a ver ahora, con esos antecedentes, el modelo gráfico. El modelo gráfico lo vamos a desarrollar en el primer cuadrante de un plano cartesiano, ¿verdad? Donde vamos a tener como variable independiente en el eje horizontal a Q, es decir, la cantidad de productos o la cantidad de servicios. Y como variable dependiente, los pesos en la ordenada. ¿Sí? Es importante darse cuenta y tener perfectamente claro que el punto de equilibrio en su concepción tradicional vincula cantidad y pesos. Y vamos a ir dándole la forma a los gráficos conforme el modelo conceptual, el más importante a partir del cual se desarrolla todo lo demás, y el modelo matemático que hace un momento estuvimos desarrollando. Empecemos por el ingreso. El ingreso por ventas, tal cual mencionamos, resulta de la multiplicación entre el precio de venta unitario por la cantidad. Bueno, a esta altura entiendo que todos estamos en condiciones de darnos cuenta de lo siguiente, que se trata de una función lineal, ¿sí? Si vende 0, si la cantidad vendida es 0, 0 por cualquier valor que sea el precio, va a ser una función que arranca o que pasa el gráfico en 0. Y luego, la pendiente de la recta va a estar dada por el valor de P. Nos va a dar supongamos, una recta en ese sentido, una recta de color azul que estamos dibujando. Esa es la recta de los ingresos. ¿De qué depende que esta recta sea más empinada, es decir, acercándose al eje vertical, o más aplanada, es decir, que eventualmente se acerque más al eje horizontal? Depende del valor que tome P, el precio de venta unitario. Dejemos eso por allí por el momento. Vamos a la parte de los costos.
El costo total, según fórmula que vimos hace un momento, se establece de esa manera, es decir, como una suma del costo variable, ¿sí?, más el costo fijo. Vamos a ir a la representación del costo variable, la B corta mayúscula. Tal como dijimos, el costo variable tiene una representación acá, también de una recta. Fijémonos la similitud que hay entre B corta minúscula por Q con P por Q. B corta, para que la empresa tenga la posibilidad de obtener beneficio, el costo variable unitario necesariamente tiene que ser menor que P. Por lo tanto, la pendiente de esa recta, normalmente pasando por 0 también, necesariamente tiene que venir por debajo de la otra recta, de la recta de los ingresos. Es más aplanada. Si de entrada viésemos que esa recta es más empinada que la de ingresos, ya diríamos va a tener pérdida siempre. Pero ahora esas dos rectas nos están diciendo que el costo variable unitario, en este caso, es la que le da la pendiente a la curva, a la recta del costo variable, es menor que el precio de venta unitario. Bien, vamos a los costos fijos, ¿sí? El otro término de la ecuación. Los costos fijos dijimos, sea cual sea el nivel de actividad, de cantidad, el costo fijo es el mismo. El que le alquila la oficina, ¿sí?, que le alquila la oficina o el local comercial. Si la panadería vende 0, le va a cobrar ese valor. Si la panadería vende 100, le va a cobrar el mismo valor. Si la panadería vende 1.000.000 de kilos, de lo que fuera, le cobra el mismo valor. Eso no está atado, no está vinculado a la cantidad vendida. De allí la denominación de fijo. Entonces tenemos ya el gráfico del costo fijo y del costo variable. Como vemos, el costo total se integra por la suma de ambos. Y esa es la recta que vamos a dibujar a continuación, la gráfica del costo total, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente considerando que hay que, entre comillas, entiéndase esto, subir la recta del costo variable para que en vez de iniciar en 0, inicie donde el costo fijo intersecta al eje vertical, de esta manera. Esa va a ser entonces la recta que representa el costo total. Allí están sumados siempre el costo fijo y si vemos solamente la parte que va entre esa recta y el costo fijo, la diferencia es costo variable. Vamos a quitar de acá la recta del costo variable y nos queda ese gráfico que suele ser el gráfico que tendría, ¿verdad?, que verse en la inmensa mayoría de los casos como imprescindible para la gráfica y para la evaluación de una situación de punto de equilibrio. Y allí estamos entonces. Tenemos una recta de ingresos, una recta de costo total, y acá también una recta de costo fijo. Por definición de punto de equilibrio, dijimos, es aquel punto en el cual se intersectan o son iguales los ingresos por ventas con el costo total. Gráficamente es ese punto. Ese punto que está allí es el denominado punto de equilibrio. ¿Sí? Por el concepto. Insistamos con la importancia de arrancar desde lo conceptual. Si se entiende lo conceptual, lo demás se facilita. En ese punto, si bajamos una recta hasta el eje de las abscisas, el punto de corte con las abscisas es el punto que permite calcular la fórmula de cantidad de equilibrio. Esa fórmula que hace un momento calculamos y que decía la cantidad de equilibrio es igual a un cociente, donde en el numerador se expresan los costos fijos y en el denominador la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, bueno, ese valor es el valor de este segmento, el que va de 0 a la cantidad de equilibrio. Y luego, si trasladamos a partir del punto de equilibrio, allí, esa recta paralela al eje de las abscisas, de intersectar las ordenadas, ese es el punto en el cual los ingresos son iguales, los ingresos por venta son igual a los costos totales o se igual a los costos totales. En el punto de equilibrio, ese es el costo fijo y este es el costo variable, en el punto de equilibrio. ¿Sí? La suma de ambos, si acá sumamos costo fijo más costo variable, es el costo total. Y el costo total igualó en ese punto la recta
de los ingresos. Veamos a continuación lo siguiente. Vamos a suponer, y acá para mostrar la importancia de la determinación de este punto de equilibrio, vamos a hacer aparecer de nuevo este punto. ¿Qué pasa si la empresa, consideremos que una empresa, vende por abajo una cantidad menor a la cantidad de equilibrio? Supongamos que venda ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, lo que sucede es que si levantamos una ordenada, que enseguida vamos a correrla, pero lo que vemos levantando esa ordenada es que si vende esa cantidad, la recta de los costos totales, ¿sí?, la recta roja, es mayor que la recta azul, que es la de los ingresos. En ese punto, si vende esa cantidad, lo que tiene es una pérdida, ¿sí?, que acá se dimensionaría como el valor de esa recta. Lo cual nos permite decir que esta zona del punto de equilibrio hacia la izquierda, viéndolo de esta manera, hacia la izquierda es una zona de pérdidas. Ya podemos anticipar también que desde el punto de equilibrio hacia la derecha se trata de una zona donde va a obtener beneficios, es una zona de ganancia. Y de vuelta vinculémoslo con la realidad de las empresas. Eso es lo que las empresas buscan, justamente. De manera que esto es un elemento importantísimo en cualquier actividad, empresarial particularmente. Veamos qué pasa, por ejemplo, si vende más que la cantidad de equilibrio. Un punto como ese que apareció recién. Si allí levantamos una recta, vemos que esa recta, ¿sí?, vende esa cantidad. Bien, para esa cantidad va a tener este nivel de costo, es decir, el punto en la recta roja, y este punto como costo, y este punto como ventas. Obviamente, mayor al costo. Por lo tanto, va a estar en una zona de ganancias. En este caso, la ganancia para ese punto específico es el valor de esa recta, que en este momento cortamos para que nos quede así entonces el gráfico típico del punto de equilibrio, que está basado, por supuesto, en el modelo conceptual y en el modelo matemático que previamente vimos. Es importantísimo conocer, como ya dijimos, la experiencia nos indica que no es lo mejor arrancar viendo directamente el gráfico y pretender allí solucionar los temas, sino, por el contrario, tener primero el concepto, luego el desarrollo matemático, algebraico, hay que saber 2 fórmulas o 3 fórmulas, y luego sí ir ya a la aplicación práctica. Un solo análisis de sensibilidad vamos a presentar. ¿Qué quiere decir análisis de sensibilidad? Lo que se hace es variar, cambiar los valores de alguna de las variables, pero de solamente una por vez. Todas las demás se mantienen constantes, y ver qué sucede en cada caso con el punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, vamos a mostrar una sola situación haciendo variar una de las variables, ¿sí?, uno de los valores de las variables, y suponiendo que todos los demás se mantienen iguales. Hacia dónde se desplaza y qué análisis corresponde hacer respecto del punto de equilibrio. Por ejemplo, a partir de nuestro caso base, digamos, que es el que aparece allí graficado, vamos a suponer ahora que hay un incremento del precio de venta. ¿Qué pasa si se incrementa el precio de venta? P. El análisis matemático nos ha permitido apreciar que P, el precio de venta, es el valor que define la pendiente de la recta de ingresos. Si se pasa de un determinado valor de precio de venta a otro valor mayor, que es lo único que varía, lo que sucederá es que la nueva recta de ingresos será más empinada. Será una recta, por ejemplo, como la que en este momento aparece. Pasará siempre por 0, porque si se vende 0, el ingreso es 0, pero luego, al ser el precio de venta mayor, ¿sí?, la I' de los nuevos ingresos, mayor que el precio de venta que los ingresos originales, el resultado gráfico es el que en este momento apareció. Todo lo demás continúa igual. Insistimos, todos los demás valores continúan iguales. ¿Qué pasó respecto del punto de equilibrio entonces en esta nueva situación? Lo que pasó es que el punto de equilibrio ahora se da entre la nueva recta verde, el nuevo ingreso, y la anterior recta roja, que es la recta del costo total. El punto de equilibrio ahora será ese que aparece en este momento. Sí, ese es entonces el nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? En la nueva situación, ¿cuál nueva situación? Incremento del precio de venta. Si graficamos el punto en las abscisas, que es lo que nos interesa, en el eje horizontal,
vemos que ahora la cantidad de equilibrio para poder cubrir los costos es menor. Relacionémoslo con la práctica. Si nuestros costos, si el costo de la empresa permanece en el mismo nivel y podemos subir el precio de venta, vamos a necesitar vender menos para cubrir esos costos, dado que el precio de venta es mayor. Tan sencillo como es el razonamiento. Y si lo trasladamos, por supuesto, a través de una recta horizontal hasta el eje de las abscisas, ahí se produce la nueva intersección entre los I', los nuevos ingresos, y el antiguo costo total. Fijémonos porque esto suele ser motivo de alguna duda. Situémonos en el anterior punto de equilibrio, en el primer punto de equilibrio. A partir de allí, ¿hacia dónde ha cambiado el nuevo punto de equilibrio? Puesto como los estamos viendo, y en este plano, el nuevo punto de equilibrio se trasladó hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, si lo que sucede es un incremento del precio de venta únicamente, eso es lo que estamos viendo, si lo que sucede ante una situación dada de punto de equilibrio, lo único que cambia es el incremento del precio de venta, lo que sucede es que el nuevo punto de equilibrio se trasladó hacia la izquierda y hacia abajo respecto del punto de equilibrio original. Ese tipo de análisis de sensibilidad tiene que hacerse respecto de los cambios en cada una de las otras variables. Muy bien, agradecemos la atención y hasta acá llegamos en esta instancia.